Noticias de Venezuela hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Es 7 de marzo del año 2020. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Nicolás Maduro dice que Estados Unidos comenzó el plan contra Venezuela. Tiene miedo. Donald Trump extendió un año más la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela. La Comisión de Derechos Humanos manifestó que usará todos sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas interesantes noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, Nicolás Maduro el viernes dio a conocer que Estados Unidos tiene un plan que ha sido puesto en marcha para que se desate un conflicto a los fines de justificar una intervención militar en Venezuela con ayuda tanto de Colombia como de Brasil. Un plan ha sido decidido desde la Casa Blanca para que un conflicto llegue a Venezuela y así justificar una invasión en el país. Así lo dijo el dictador Nicolás Maduro en un acto que fue hecho en el Palacio de Miraflores, donde comparecieron alcaldes y gobernadores de 23 estados de Venezuela. Según lo establecido por Nicolás Maduro, que constantemente está acusando a Estados Unidos de estar articulando planes contra su régimen, el gobierno de Donald Trump dio la orden para que se llene de violencia a Venezuela. Todo esto con el amparo y el respaldo de Juan Guaidó, a quien llamó títere de Estados Unidos. En la Casa Blanca ha sido decidido un plan en contra de Venezuela. Es por esto que Donald Trump ha llevado al títere de Juan Guaidó para allá, al vendepatria, y le manda a que comiencen las tareas desestabilizadoras en contra de Venezuela, dijo. He sostenido un encuentro de trabajo con los gobernadores y gobernadoras, que son los protectores de 23 estados, alcaldes y también alcaldesas de Venezuela. Esta ha sido realmente una reunión de mucha importancia y que necesita dentro de la coordinación que sea permanente por la defensa de la estabilidad del país. El gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, ha estado a la cabeza de los más de 50 países que han desconocido el segundo mandato de Maduro por haberlo considerado como irregular e ilegal. Y también reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional. En el mes de febrero, a pesar de un impedimento de salida que tenía de parte del régimen de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó salió de Venezuela para una gira internacional, donde fue recibido por varios líderes del mundo, entre ellos Donald Trump, quien dio seguridad de que la dictadura de Nicolás Maduro iba a ser aplastada. Maduro incluyó en el plan que supuestamente Washington está orquestando a los gobiernos de Brasil y de Colombia, haciendo referencia en particular a Jair Bolsonaro, quien será recibido en esta semana por Donald Trump y que va a firmar un acuerdo de defensa con los Estados Unidos. A seguidas, Nicolás Maduro también lanzó una acusación igual en contra de Iván Duque de Colombia, quien en el transcurso de esta semana se había reunido con Donald Trump en la Casa Blanca. Brasil ya ordenó el retiro de toda la delegación diplomática y servicio exterior en Venezuela. Maduro, asegurando que tiene información primicia, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a todo el pueblo de Venezuela a estar listos para lo que sea, a estar listos para combatir si es necesario. Maduro hizo referencia además a las sanciones que Estados Unidos había impuesto en contra de Venezuela y manifestó que van a comenzar una campaña con la finalidad de que todos los cuarteles y escuelas de Venezuela se enteren de esas sanciones que dijo eran criminales de parte de ese país.
Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, para el 7 de marzo del año 2020, Donald Trump extendió un año más la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, el presidente Donald Trump de Estados Unidos formalmente hizo una notificación al Congreso de ese país para que durante un año más se extendiera la declaración de emergencia nacional a Venezuela. Todo esto en vista de que llegó a la conclusión de que en la actualidad el país de Latinoamérica continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional. Por medio de un comunicado donde se destaca la importancia de mantener la medida hasta el momento en que Venezuela obtenga la libertad, Donald Trump determinó que se trata de una medida muy necesaria. La realidad de Venezuela sigue siendo una amenaza extraordinaria e inusual para la política exterior, así como también para la seguridad nacional de Estados Unidos, indicó Trump. Dentro de los motivos que fueron citados por Donald Trump para justificar la prórroga de la declaración, se encuentra la persecución a opositores al régimen de Nicolás Maduro, la falta de garantías a los derechos humanos, uso de la violencia en las manifestaciones anti-Maduro, la restricción a la libertad de prensa y libertades públicas, detenciones de forma arbitraria, así como la presencia de una corrupción del gobierno bastante significativa, dijo. Tomé la decisión de que se necesita que mantengamos el estado declaratorio de emergencia nacional con relación a Venezuela. Así lo expresó Trump en el comunicado. Esta extensión de la declaratoria es de mucha importancia para que se pueda disponer con el soporte del Congreso de Estados Unidos, así como también para poder posteriormente obtener recursos a la hora de que se tomen decisiones respecto a Venezuela. Esta declaratoria de emergencia está contenida en una orden ejecutiva que fue firmada en el año 2015 por Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos. El decreto va a continuar entonces siendo efectivo mucho más allá del año 2020. En su oportunidad, Obama impuso sanciones en contra de unos 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, con la acusación de que estos estaban violando los derechos humanos en Venezuela y además habían incurrido en actos de corrupción en el gobierno. Estos sancionados eran en su mayoría militares y políticos que habían sido parte de la seguridad del Estado y también fueron parte de los organismos de seguridad en Venezuela que tuvieron la tarea de detener las protestas antichavistas que ocurrieron en el año 2014. Nosotros estamos muy comprometidos en hacer que se avance respecto a la protección de los derechos humanos, en que se proteja además a las instituciones en democracia, así como el sistema financiero de Estados Unidos, de esos flujos ilícitos de corrupción pública en Venezuela. Así lo decía el comunicado que fue difundido entonces por el gobierno de Barack Obama. Esta extensión de la declaratoria de emergencia para Venezuela constituye la decisión evidente del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, de mantener su palabra de continuar con la lucha en Venezuela para la salida del régimen de Nicolás Maduro. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias de Venezuela hoy, para el 7 de marzo del año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que usará todos los recursos para defender los derechos humanos en Venezuela. Esmeralda Arosemena, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ante la OEA, manifestó el jueves que ese organismo va a utilizar todos los recursos a su alcance para que se defiendan los derechos humanos en Venezuela. Vamos a utilizar todos los recursos para que se ayude con esta lucha por la democracia, por la paz y por la superación de la crisis en Venezuela. Así lo dijo Arosemena al finalizar una audiencia que estuvo enfocada en la emergencia humanitaria en Venezuela, la cual fue celebrada en el marco de las sesiones de derechos humanos que tiene su sede en Haití. De la misma forma, la directora de los derechos humanos, haciendo referencia a las víctimas de violación de esos derechos, ha dicho que Venezuela no está sola. Expresó además que en tiempo pasado las autoridades de Venezuela impidieron a ese organismo que accediera al país. Según recalcó, la misión de esta comisión era la de entrar a Venezuela para poder verificar lo que se había dicho del gobierno chavista, a ver si era cierto o no. Así lo manifestó a los oficiales en la frontera entre la ciudad de Colombia, Cúcuta, y San Antonio de Táchira de Venezuela,
impidiéndose el paso a los enviados de la Comisión de Derechos Humanos. En la frontera entre ambos países, la representante de la Comisión de Derechos Humanos de primera mano pudo constatar cómo miles de personas cruzaban con maletas y bultos con productos que no se consiguen en Venezuela. En la última audiencia celebrada por la Comisión, grupos de la sociedad civil manifestaron que la crisis humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela es fruto de 2 décadas de un maltrato a las instituciones de la democracia por parte de Nicolás Maduro y por parte del gobierno que lo antecedió de Hugo Chávez. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy para el 7 de marzo del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.